Mm. Perfecto. Ya. Entonces voy a partir saludando nuevamente para no dejar a nadie lejos del saludo y presentarme. Yo soy Catherine Orellana para los docentes y las docentes nuevos de esta actividad en la que la jefa del departamento se lo pidió al Centro de Innovación y Excelencia Docente. Yo soy parte del centro, pero mi cargo es coordinadora de desarrollo pedagógico en Santiago. Tengo pares en Talca y en Temuco. En Talca podrán encontrar a Ignacio Vilos si tienen alguna duda sobre estos aspectos, sobre otros elementos del desarrollo docente. Y en Temuco pueden encontrar a José Luis Saavedra, que es mi par en ese sentido. La capacitación me la encargaron a mí esta vez, pero en general nosotros tres estamos trabajando en estos aspectos para mejorar o para ayudar a los profesores en algunos elementos que quizás tienen dudas y que quieren reforzar. Así que en esta oportunidad la temática, bueno, estuvimos trabajando también con ustedes en enero en temáticas de evaluación, pero específicamente en el desarrollo de pruebas específicas, de pruebas escritas o pruebas de selección múltiple. Bueno, eran trabajamos más la selección múltiple, pero estuvimos viendo el desarrollo cognitivo y cómo algunas preguntas apuntaban a algunos elementos cognitivos de la taxonomía Marcusano y en otro caso otras. Pero hoy el tema que nos atañe es los instrumentos de evaluación alternativos, les digo yo, pero en realidad ustedes los conocen como instrumentos de evaluación como rúbricas. En general, cuando hablamos de instrumentos alternativos, a lo que nos referimos es a rúbrica. Pero ahora vamos a hacer también una diferenciación, porque si ustedes leyeron el texto, podremos ver que hay algunos otros elementos o conceptualizaciones que son importantes y que les pueden servir también para trabajar las rúbricas en sus aulas. Entonces vamos a partir con el objetivo de la sesión, que es que terminemos este taller diseñando evaluaciones de desempeño que sean acordes a un resultado de aprendizaje o a un criterio de evaluación y a las condiciones de contexto de la asignatura. Es importante decir que no vamos a hacer una gran rúbrica porque el taller dura 1 hora y media, pero sí queremos hacer un primer esbozo, un diseño borrador de algunos elementos para ver dónde podemos mejorar la redacción o el diseño de las rúbricas, porque las rúbricas son un elemento que es difícil, la teoría lo dice, la literatura al respecto dice, es difícil hacer la rúbrica, no es fácil, es mejorable en el tiempo también, entre más personas trabajen en la rúbrica, probablemente van afinando muchísimo mejor, pero, pero lo importante es tener en cuenta qué aspectos hay que ir mirando de nuestras propias rúbricas o de las rúbricas que van llegando a nuestro poder para ir mejorándolas y afinándolas para que queden de una calidad mayor. Eh, Vamos a partir mostrando la agenda de trabajo para que ustedes se sitúen. Esto va a durar 1 hora y media, de 3 a 4 y media. Y está dividida de la siguiente manera. La idea es que en esta actividad inicial nos tomemos 15 minutos para hacer una formalización conceptual de dos elementos que estaban en el texto que yo les envié, que es del MIDE UC en colaboración con México, un departamento del Ministerio de Educación de México, donde hablan sobre dos elementos importantes que son las tareas de desempeño y las rúbricas. Entonces vamos a trabajar una actividad inicial que es más reflexiva, pero que nos va a servir para situarnos en el desarrollo, que ya es el contenido mismo, más técnico, o sea, cómo construimos las rúbricas y qué tenemos que tener en cuenta para construirlas, y el desarrollo de un taller práctico donde ustedes van a construir una rúbrica asociada a ciertos elementos del currículum. Y obviamente después vamos a hacer un plenario de los productos, es decir, de esta construcción que ustedes hicieron, para irlo mirando de una manera más colaborativa y colectiva, para ver si podemos coincidir en aquellos elementos que nos cuestan o cuáles elementos podemos mejorar. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es la actividad inicial, donde vamos a tener una conversación, un diálogo que va a ser a través de Mentimeter con estas dos preguntas. Estas preguntas ya iban de cierta manera intencionadas en el correo y la idea era que ustedes hicieran esta primera lectura del documento que se llamaba Evaluaciones de Desempeño y Rúbricas, y tuvieran esto en consideración, qué es una evaluación de desempeño y cuál es la función de la rúbrica en esta evaluación de desempeño. De estas dos formas vamos a reflexionar. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes no leyó el documento, no se preocupen. La idea es que puedan comentarlo porque es una manera de iniciar un diálogo de qué creen que significa esto. Entonces, les voy a copiar el link y se los voy a pegar directamente en el chat para que ustedes puedan acceder a Menti, y también pueden sacarlo del código QR que está mostrándose allí.
y van a responder la primera pregunta y yo voy a salir de aquí. Ah, funciona el link del PPT. ¡Ay, qué modernidad! Muchas gracias, Claudio. Es que voy a dejar de compartir también, porque quiero compartir obviamente sus respuestas una vez que comiencen a poder hacer sus apreciaciones en este tema. Les voy a dar unos minutos y voy a dejar de compartir y voy a ir directo entonces a Mentimeter para que podamos compartir las respuestas escritas entre todos. Y aquí empiezan a aparecer las primeras respuestas de sus compañeros, de ustedes mismos. Dice que es una evaluación de desempeño. Una evaluación de desempeño, dice un profesor o una profesora, es una prueba. Otra persona señala, es evaluar una habilidad o cómo se aplica el conocimiento. También dicen, permite evidenciar que se hayan logrado los resultados de aprendizaje, un tipo de evaluación no tradicional, una medición objetiva de competencias o habilidades. Que algunos respondieron con un texto bastante amplio, espero que no sea el copia y pegue del texto que les pase. Una evaluación destinada a evaluar el saber hacer o el saber ser, más que un saber desde un punto de vista teórico. Ejemplo, no evalúa las partes del microscopio, sino cómo usa para observar las preparaciones. Muy bien, una evaluación de desempeño es acorde con un fenómeno particular, el poder observar, saber hacer, saber ser, en función de una observación estructurada que busca ser lo más objetivo posible en la evaluación de estos elementos. Interesante. Por acá dice evaluar actitudes, procedimientos y desarrollo de algún proceso. Hartas cosas evalúa la evaluación de desempeño. Medición objetiva de competencias y habilidades. Permite evaluar resultados de aprendizaje. Una evaluación que es capaz de medir los conocimientos adquiridos. Es una evaluación que mide el nivel de logro de los estudiantes según los resultados de aprendizaje esperados. Una herramienta que ayuda a determinar si se han cumplido ciertos objetivos en un grupo de trabajo. De acuerdo a las competencias definidas, se evalúa. Me parece que hay hartas respuestas razonables y que tienen que ver con el contenido que tenía el texto que yo les envié. Sin embargo, hay varias de las respuestas que que han integrado, que integran los conceptos, integran el tema de la evaluación, de los resultados de aprendizaje, como de lo curricular, quiero decir, los resultados de aprendizaje, el tema del instrumento de evaluación, y el tema de los desempeños, qué es lo que es el hacer o qué es el conocer o el contenido o el desempeño del estudiante. De todas maneras, justamente son esos elementos en los que hoy día vamos a trabajar. El tema curricular, cómo los resultados de aprendizaje van a incidir en esta evaluación de desempeño, y también vamos a trabajar el instrumento, que es la rúbrica. Recuerden que la rúbrica es el instrumento que evalúa el desempeño del estudiante. Y también vamos a ver por qué se evalúa el desempeño y no el contenido. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Para que ustedes también puedan responder. ¿Cuál es la función de la rúbrica en la evaluación? Un poquito ya lo he presentado y también ustedes lo habían señalado en sus primeras respuestas, pero creo que es bueno ser preciso. La rúbrica es el instrumento, por lo tanto, ¿cuál es la función de la rúbrica en la evaluación? Ya, por acá empiezan a salir las primeras respuestas que coinciden. Por ejemplo, en la primera y la tercera dice objetivar y transparentar, dice determinada evaluación de desempeño. Son lineamientos de la evaluación para el alumno y para el docente. Tener una medida objetiva, sale toda la palabra de objetivar o una evaluación objetiva.
Su función es permitir que el docente pueda determinar de forma objetiva el nivel de logro alcanzado por el estudiante. Muy bien, me parece que es muy preciso lo que dicen. Uno de los elementos más importantes que la rúbrica permite que los elementos de juicios de valor no estén presentes en la evaluación de una observación, ya sea de producto o de alguna ejecución de actividades. Es un instrumento que establece varios niveles de logro y que describe qué se debe lograr en cada nivel para alcanzarlo. Indicadores de evaluación objetiva para evaluar el aprendizaje, muy parecido al anterior, tiene indicadores y niveles de logro e indicadores. Es una evaluación objetiva, permite realizar una medición objetiva de los desempeños del estudiante, también permite saber si la evaluación está acorde a lo buscado. Muy bien, la coherencia, es decir, la rúbrica no solamente nos permite objetivar, sino que ver si es coherente con el resultado de aprendizaje. Ser un instrumento que permite evaluar de forma objetiva los aprendizajes, permite evaluar de forma objetiva. Muchos de esos comentarios están en esa línea de la objetivación de los aprendizajes. Delimitación teórica de los aspectos evaluados. Sí, efectivamente hay una delimitación teórica. De hecho, el texto que nosotros, que ustedes y yo leímos, utilizaba la palabra constructo, que en el fondo es un concepto que quizás que no es físico, que no tiene una observación directa, pero que voy construyendo de manera teórica para poder delimitar un fenómeno. Y eso efectivamente es una delimitación, porque pueden haber muchísimas formas de evaluar algo, pero yo tengo que delimitarlo. Ser lo más objetivo y lograr una mayor profundización de los niveles. Su función es permitir que el docente pueda determinar de manera objetiva el nivel de logro alcanzado por el estudiante en una dimensión determinada. Muy bien. Muchísimas gracias por sus comentarios. Voy a detener el compartir y quisiera, además de estos comentarios que me parecen bastante cercanos a lo que vamos a trabajar y creo que vamos a poder pasar más rápidamente, copy-paste dice. La Laura dice que es el chat GPT, que es casi lo mismo que copy-paste. Ya, les decía que, aparte de estos comentarios que me parece que nos dan una primera mirada, que ustedes ya están bastante fogueados o ya conocen el objetivo de la rúbrica, si no, entonces nos vamos a meter directamente en lo más técnico, quisiera preguntarles a ustedes si algún elemento o alguna parte del texto que leyeron les pareció, les provocó alguna disonancia cognitiva o algún ruido, algo que ustedes me quisieran decir, quisieran comentar ya a viva voz con el objetivo de poder saber si a ustedes les parece que están cerca, que están lejos, que sus prácticas son similares a lo que propone el texto o creen que todavía están en un nivel distinto a lo que propone el texto. Si alguno quiere comentar, levanta la mano y yo les doy la palabra. Creo a Claudio, si Claudio quiere comentar. Sí, hola. Una de las cosas que me llamó la atención del texto fue la forma de construcción de rúbrica. Yo nunca había leído un texto específicamente de rúbrica y me pareció interesante porque cuando tuve que construir una, comencé a escribirla desde lo que quería lograr como un aprendizaje esperado, como el mayor aprendizaje, y de ahí intuitivamente dije, de ahí hacia abajo empiezo a construir los menores niveles. Y ahora cuando lo estaba viendo dije, oh, qué bacán, la había chuntado. Y bueno, eso fue como una gran coincidencia, fue bueno verlo que por lo menos está como bien cerca en el asunto de construcción de rúbricas, que aparte de todo es un instrumento que generalmente ocupo en la evaluación. Así que por lo menos yo quedé bastante feliz con el documento. Estaba bien bueno. Qué bueno. Me alegra que coincidan en esas recomendaciones, porque aunque parecen sencillas o algunas de forma uno las hace de manera instintiva, tienen su asidero en investigaciones que han demostrado que esta es la mejor manera o los mejores pasos o etapas para construir una rúbrica, así que me alegro que les sirvan. ¿Alguien más quiere comentar? Muchas gracias, Claudio, también por el comentario. Ya,
Si nadie más quiere comentar, solamente señalarles que cuando yo les di el texto, uno de los elementos que me parecieron importantes es que el texto siempre habla de desempeños que son complejos, es decir, que toman tiempo, que están situados como en eso, en la temporalidad, son como alargados, son como que no pueden llegar y hacerse en una clase. En la construcción de las rúbricas, como la propone el texto, tiene que ver con una cantidad de tiempo en la unidad, en una unidad didáctica, por decirlo de cierta manera, que les va a tomar tiempo. Es decir, la construcción de las rúbricas que propone el documento es para un desempeño de largo aliento. No necesariamente, por ejemplo, el tipo de rúbricas que nosotros construimos para resolver una pregunta o para evaluar una pregunta de una prueba de desempeño. Laura. Sí, ahora que lo dices, no quería mencionarlo, pero según el documento, estoy empezando a sospechar que la mayor parte de las veces que nosotros hacemos rúbricas, como me dijo un compañero, en realidad podríamos solventarlo con una lista de cotejo. Y una rúbrica sería, no sé, por ejemplo, para cuando te hacen una exposición, ahí utilizar una rúbrica, pero para una pregunta de desarrollo de una prueba, me decía, es que para eso te arreglas con una lista de cotejo". Me inquietó un poco y me alegró, por otra parte, pero no sé qué hay de cierto en ello. ¿Qué opinas tú, Katy? Sí, yo creo que justamente eso es lo que queremos ahora conversar, más que determinar sí o no, conversar en la medida que la complejidad del desempeño que le estamos solicitando al estudiante lo requiera. Pero es efectivamente, sí, en una prueba no podemos pedir un desempeño de proceso. ¿Por qué? Porque es una temporalidad única, es decir, es una instancia de evaluación. Llegamos en un momento determinado, el estudiante produce un escrito que es la respuesta a una pregunta específica. Por muy extensa que sea esa respuesta, es específica y de un momento. En cambio, el desempeño es algo que se ve a través de varias etapas. De hecho, eso era uno de los elementos más interesantes del texto, que decía, por favor, cuando vayas a evaluar determinado desempeño, ordénalo en etapas. Y de todas esas etapas, decide cuáles tú vas a evaluar. Cuando, por ejemplo, hacemos un aprendizaje basado en problemas, que tiene 4 etapas, quizás la primera etapa no la vamos a evaluar, vamos a empezar desde la segunda o vamos a ir solamente a la etapa final cuando el producto está listo, es decir, cuando el informe del problema está listo, no sé. Pero eso es una decisión pedagógica que cada profesor o cada docente, de acuerdo al resultado de aprendizaje o a otros elementos, va a escoger. En cambio, en una prueba no tenemos esa posibilidad, no hay etapas de por medio porque es un momento único. Entonces, evalúo solamente el producto que me está dando en ese momento la instancia evaluativa. Entonces, efectivamente, puede ser que lo podamos evaluar con un instrumento de observación más sencillo, o puede ser que la rúbrica sea más sencilla, porque necesitamos aún así los descriptores. Pero sí, es uno de los temas que yo quería poner en evidencia después de la lectura del texto para que también ustedes ajusten sus expectativas, porque cuando se habla de rúbricas en general, y ustedes lo vieron en el texto también, el desempeño es un desempeño complejo, como por ejemplo evaluar a los profesores en la evaluación docente que se hace a los profesores de la enseñanza media y básica. En ese caso, los desempeños de esos profesores son evaluados con varias rúbricas, varios procesos, varias etapas. Ya, vamos a partir entonces, pasada la actividad inicial. Agradezco sus respuestas porque creo que hubo lectura y que están cerca también de los elementos que buscábamos que estuvieran ya incorporados para partir este taller que es más técnico. Laura, ¿levantaste la mano? Sí, la había levantado. Dime. Entonces, yo creo que nosotros estamos ocupando las rúbricas muchas veces cuando lo que quieres evaluar no es de sí o no. Entonces, por ejemplo, no sé, describe las características del tejido no sé cuánto. Cuando ya tienes que empezar a pensar, pero ya las describió todas y si falta una, ahí estaría bien enfocada la rúbrica. Ese también es un elemento que hemos conversado anteriormente con otros docentes y que es cuando lo que se pretende evaluar es la suma de una cantidad X de características, es decir, el estudiante debe reconocer 4 características en determinada estructura. En ese caso, la rúbrica no es la mejor opción, ¿No? porque los descriptores van como en formato de piso.
entonces tu mejor nivel, o el nivel que tú quieres que el estudiante alcance, va a ser, construyó los 4, o sea, reconoció los 4 componentes de la estructura, pero en realidad no vas a poder describir en ese punto cuáles son los 4 componentes de la estructura, que es la idea de la rúbrica, porque la idea de la rúbrica es abrir la información para poder retroalimentar a tu estudiante. Tal vez si colocas describe los 4 elementos porque es muy básico, y si le añades describe los 4 elementos fundamentales para la función del tejido, y la otra sería describe elementos pero que no son relevantes, o tendremos otra posibilidad más sencilla. Yo busco facilitarme la Sí, vida yo más. creo que la posibilidad más sencilla allí es hacer una escala de apreciación donde diga describe todos los elementos y los niveles de la escala lo pones en, los describe todos, describe la mitad o describe menos y es así más rápido. Pero lo vamos a mostrar y lo vamos a seguir conversando. Yo creo que no es algo definitivo. ¿Qué pasa? Son unos niños. Vamos entonces a seguir la presentación. Ya. Tengo una confusión entre la presentación que estoy presentando y la que tengo ya. Ahora sí, disculpe. Listo. Vamos a partir señalando que las evaluaciones alternativas son alternativas porque son diferentes a la evaluación tradicional. Y eso es lo primero que tenemos que pensar, y quiero detenerme aquí para recordarles que estas evaluaciones están centradas en tareas o actividades que dan cuenta de un desempeño. En el caso de la prueba, la actividad es única. Tienen que escribir una respuesta que tiene ciertas características. Esa respuesta en general tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, o tiene una estructura de argumentación, o tiene una estructura de exposición, pero va a ser una determinada tarea que tiene que llevar a un producto final. Generalmente, como digo, deriva en un producto, pero los productos son guiados y son específicos. Es decir, soy yo como docente que le voy a señalar al estudiante cómo esa tarea que va a llevar adelante tiene un producto efectivo, o sea, un producto concreto. Y ahí lo digo porque hay veces que puede ser que la tarea no tenga un producto. En ciencias de la salud, por ejemplo, muchas veces la ejecución de un procedimiento es más bien la actividad o la acción del estudiante la que hay que evaluar, y en ese caso no hay un producto derivado, sino que quizás la atención con calidad hacia el usuario o algún elemento de ese tipo. En laboratorio quizá ustedes también podrían tener algunos procedimientos que fueran evaluados a través de rúbricas o pautas de cotejo y que no lleven producto específico, pero en el caso del desempeño que estamos hoy día trabajando, tiene que tener un producto para que podamos comprenderlo a través de una evidencia, porque si no serían solo las acciones del estudiante y eso es en proceso y no lo vamos a poder hacer a menos que eso lo determinemos. Se puede evaluar, como dice ahí, entonces observando la ejecución o observando el producto, pero en este caso de este taller lo vamos a hacer evaluando el producto. Y como bien decían ustedes, las evaluaciones alternativas con una rúbrica minimizan el sesgo cuando se utilizan, las evaluaciones alternativas minimizan el sesgo de error o de valoraciones subjetivas cuando se utiliza una rúbrica. Este cuadro aparecía en el texto que yo les mostré y se los quiero dejar para que ustedes puedan comprender que hay pasos para diseñar una evaluación de desempeño. Y son pasos bien complejos, que era lo que conversaba antes con ustedes, generalmente asociados a metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos. Hay un sinfín en el fondo de metodologías que quizás no son tan conocidas como esta, pero que en el fondo van a producir, valga la redundancia, productos de desempeño en una unidad de aprendizaje, y para esta complejidad necesitan seguir este diseño de la evaluación de desempeño, donde van a tener que partir por definir el propósito de la evaluación, los constructos que van a evaluar, las dimensiones, antes de la rúbrica, porque la rúbrica tiene sus propias dimensiones, pero aquí son las dimensiones de la evaluación de desempeño, que es más amplio, porque podría ser que tuvieran en una ABP tener, no sé, 15 dimensiones de desempeño para evaluar el desempeño del ABP completo, pero de las 15 ustedes 5 las van a evaluar con una rúbrica y las otras 10 con una pauta de cotejo en distintos momentos del ABP. Entonces
va a depender, definir constructo, evaluar y dimensiones tienen que ver más bien con la evaluación de desempeño completa y no solo con la rúbrica. Van a tener que, además de esas dimensiones, evaluar las tareas más idóneas y las etapas de la ejecución. Y obviamente van a diseñar un instrumento de registro que les permita juzgar lo que van a observar. Pero como les digo, esto era lo que yo les señalaba, que quizás esta evaluación de desempeño es más amplia que lo que nosotros queremos trabajar en el semestre con nuestros estudiantes. Entonces, una variación puede ser que ustedes trabajen a través de las evidencias de desempeño. ¿Qué son las evidencias de desempeño? Son productos que van a revisar los estudiantes y que van a estar asociados al resultado de aprendizaje. Entonces son más pequeños que la evaluación de desempeño. Por ejemplo, una evaluación de desempeño de un aprendizaje basado en proyecto, el estudiante va a tener que generar un informe, va a tener que hacer una presentación oral y además va a tener que hacer un trabajo en equipo que demuestre salidas a terreno, 4 salidas a terreno. Entonces es grande. En este caso, las evidencias de desempeño serían de cada uno de esos momentos o etapas, una evidencia de cada una de las etapas. En este caso, si ustedes no trabajan con alguna de esas metodologías, de todas maneras van a tener evidencias de desempeño, porque como el currículum de la Universidad Autónoma está en resultados de aprendizaje, les va a pedir de evidencias de desempeño o productos. ¿De qué tipo pueden ser las evidencias de desempeño? Muchísimas. Están todas las evidencias que tienen que ver con la producción escrita, que pueden ser informes, ensayos, artículos científicos, las respuestas del estudiante en una pregunta de desarrollo, y lo más probable es que trabajen más con estas que con las otras, pero también se las dejo porque son opciones bastante específicas para después crear rúbricas. En el caso de la exposición oral o la producción oral, también tienen varias formas de presentar, y en la producción oral y la escrita se mezclan con la producción multimedia, porque también podría ser que dieran videos, animaciones, infografías o fotografías que son más complejas de realizar, pero que también dan harta información de un desempeño del estudiante. Si se fijan, todas estas son evaluaciones del producto. No vamos a ver cómo el estudiante llegó, le vamos a dar instrucciones obviamente para que pueda llegar al producto, pero no vamos a enfocarnos en el proceso, sino en el producto de estos elementos. También están obviamente las de ejecución real o simulada, que ustedes pueden vivir en algunas asignaturas que tienen que ver directamente con la profesión. Ahora nos vamos a enfocar en estos de acá, en la producción escrita, es decir, en los informes específicamente y en las respuestas del estudiante, para que ustedes también puedan ir pensando en una rúbrica que tenga que ver con estas evidencias. Ya. ¿Cómo se planifica una evaluación de desempeño o una evaluación con evidencias de desempeño? En este caso hay que pensar que nuestros resultados de aprendizaje y nuestros criterios de evaluación nos van a dar la evidencia de aprendizaje y vamos a tener que construir solo el instrumento. Es decir, el currículum de nuestras carreras tiene el resultado de aprendizaje, el criterio de evaluación, pero ustedes también tienen que escoger. Por ejemplo, yo puse aquí el de biología e histología, la unidad 1, pero para efectos del informe de las guías de laboratorio, específicamente tomé solamente 2 criterios de evaluación. No es que ustedes lo tengan que hacer, pero a lo que quiero llegar es que para poder evaluar un desempeño no necesariamente tienen que tomar los 4 criterios de evaluación, sino que pueden quedarse con uno de ellos, con 2 de ellos, para poder construir una rúbrica más específica. Porque si no, su rúbrica tendría que representar todos los criterios de evaluación y eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es especificar. De la misma manera, si esto no fuera un informe, sino que fuera la pregunta de la prueba, la pregunta de desarrollo de la prueba, generalmente esa pregunta de desarrollo no va a apuntar a todos los criterios de evaluación, y si apunta a todos, debería tener por lo menos una dimensión por cada criterio de evaluación, lo que lo hace igual un poco extenso para una prueba. Tienen que tener eso en cuenta también. Y obviamente con qué evaluar, yo aquí puse rúbrica porque se trata de un informe, pero como lo comentaba Laura, podría ser que si fuera una pregunta de la prueba, el instrumento de evaluación podría ser perfectamente una pauta de cotejo o una escala de apreciación. Me voy a pasar a los propósitos de la rúbrica, pero ya lo vimos en la actividad inicial. Creo que ustedes ya tienen más o menos claro, lo que es muy bueno, porque significa que les debería hacer sentido construir las rúbricas. Y aquí también señalar que
no es solamente para nosotros, sino para los estudiantes también. Recopilar información les puede servir a ustedes o a los estudiantes para poder mejorar aquellos aspectos que no están siendo logrados. El profesor puede tomar decisiones, puede reforzar contenidos y los estudiantes también pueden ver o mejorar sus propios productos. Por ejemplo, si tuvieran rúbricas de laboratorio, podría ser que algunas de esas dimensiones de la rúbrica de laboratorio levante información sobre la redacción de los estudiantes en la redacción científica de los estudiantes, algo más específico. Y esa dimensión podría ir en todas las rúbricas de las guías de laboratorio para ver cómo vamos retroalimentando al estudiante en su redacción científica y va produciendo mejoras a partir de la guía 1 a la guía 5 o 10, dependiendo de cuántas guías trabaje. Y obviamente esto también ustedes lo dijeron, delimitar los niveles, las dimensiones y los criterios de corrección para pensar mejor los aprendizajes. Es decir, tenemos delimitado lo que vamos a evaluar, por lo tanto podemos pensar cómo eso se mejora en el tiempo de la retroalimentación que se le hace al estudiante. Ya. Esta es la estructura mínima de la rúbrica, tiene cinco elementos. Puede que en la literatura, de hecho, en el texto decía que eran 3, pero aquí yo incluí 2 más, que son parte de lo que la universidad también nos muestra en sus formatos institucionales. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma, está el resultado de aprendizaje, que es la guía, o los criterios de evaluación, puede ser el resultado de aprendizaje o los criterios de evaluación, que son la guía para la construcción de dimensiones. Es decir, nuestras dimensiones no pueden estar sostenidas solamente por el contenido. Es decir, no puede haber una dimensión que sea sobre la membrana o las moléculas de la célula, y otro que sea de la estructura celular, y otro que sea sobre el funcionamiento de cierta parte de la célula. No puede ser solamente sobre el contenido, sino que nos tenemos que fijar en el resultado de aprendizaje para poder establecer las dimensiones. A mí me gusta más fijarme en los criterios de evaluación que en el resultado de aprendizaje, porque el resultado de aprendizaje es muy amplio para construir dimensiones. Por otra parte, luego del resultado de aprendizaje o los criterios de evaluación, tenemos las dimensiones, que van a ser las características que voy a buscar en la evidencia de desempeño. Por ejemplo, las características que voy a buscar en el informe. Y aquí quiero hacer una apreciación, porque muchísimas veces le pasa a los profesores que construyen las dimensiones según las características del informe, es decir, de la estructura del informe. Entonces tienen una dimensión para la introducción, una dimensión para el desarrollo y otra dimensión para la conclusión. En el caso de las guías de laboratorio, yo no he visto las rúbricas, pero, por ejemplo, podría ser que ustedes se guiaran por las preguntas, es decir, tuvieran una dimensión para la pregunta 1, una dimensión para la pregunta 2, una dimensión para la pregunta 3, que no está mal, pero no les permite saber si los estudiantes están diferenciados, así lo hacemos por Laura, si están diferenciando, o sea, podrían ustedes en las dimensiones diferenciar aquellas características que buscan en que el estudiante haya aprendido y no qué preguntas llegaron a contestar bien y qué preguntas llegaron a contestar mal. Eso va a depender. Por ejemplo, en el caso del informe es más fácil es más fácil comprender. Por ejemplo, si yo hago una dimensión de la introducción, yo debería poner en los niveles de desempeño que la introducción tiene todas las características que una introducción debe tener. Y perfecto, voy a saber si el estudiante hace una buena introducción. Pero no voy a saber si el estudiante explicó, o voy a saber, pero va a estar metido en todas las dimensiones, si el estudiante explicó argumentativamente los elementos que yo quería que conteniera en esa introducción, que es distinto. O sea, puedo hacerle la introducción, pero ¿qué es lo que quiero de esa introducción? ¿Solo la estructura? ¿O quiero más elementos que tienen que ver con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación? El tercer elemento son los niveles de desempeño, que en el caso de la Universidad Autónoma tienen un rótulo y un puntaje como por formato, pero que también estos pueden tener alguna diferenciación, porque de repente en las pruebas, por ejemplo, tener muchos niveles de desempeño es difícil, aunque la literatura dice que deberían ser más de 2, es decir, 2 es muy poquito, y que no deberían ser impares, como lo que yo estoy mostrando aquí, porque cuando son niveles impares se produce la tendencia al medio, es decir, el nivel inferior, el nivel superior, y casi todos los estudiantes van a estar en el nivel intermedio. Entonces es mejor poner 4 elementos
que permitan no tener esta tendencia a irse a la respuesta del medio. De todas maneras, eso también es discutible, es decir, hay que ver, dependiendo de la complejidad de la respuesta del estudiante, cuántos niveles de desempeño vamos a poner, porque también de eso va a depender los descriptores o el quinto punto, que es dependiendo de cuántos niveles voy a tener, cuántos descriptores también voy a tener que redactar, porque cada nivel debería tener su propio descriptor, es decir, el nivel menor o el nivel menos logrado debería tener su descripción y el nivel más logrado también. No puede haber un nivel con descripción y otro sin descripción. ¿Qué diferencias hay de las rúbricas, por ejemplo, con la pauta de cotejo? En el caso de la pauta de cotejo, no tiene descriptores, solamente se basa en las dimensiones y en dos elementos de ausencia o presencia del elemento que voy a buscar en determinado lugar. Por ejemplo, en este caso, la pauta de cotejo que se muestra, lo que busca es ver si los docentes promueven habilidades superiores cuando diseñan sus tareas. Entonces, ustedes tienen que asumir que hay un revisor de tareas de los docentes que está buscando en el texto de las tareas si la tarea del sílabus apunta al desarrollo de las habilidades superiores. Entonces, ¿sí o no? ¿Apunta o no apunta las tareas que realiza el profesor en el sílabus? ¿Apuntan o no apuntan al desarrollo de habilidades superiores? Por otra parte, dice, si las tareas presentan tareas que apunten al trabajo autónomo del estudiante, es decir, en esto que está mirando el revisor, ¿hay tareas que apunten al desarrollo autónomo del estudiante? Y por último, si promueve que sus estudiantes analicen sus propios errores, es decir, si hay una retroalimentación. Y esto el revisor lo va a ver en sí o en no. Entonces aquí no puede haber una descripción. Yo tengo que interpretar esa dimensión como mejor me parezca como revisor o como la persona que está utilizando la pauta de cotejo. Generalmente este tipo de pautas de cotejo se utilizan para acciones inmediatas y observables de manera rápida. Es decir, se utilizan, por ejemplo, cuando van a entrar al laboratorio, lo que mencionaba Laura. Si tiene las uñas cortas, si se puso la bata en el momento adecuado, si utiliza los materiales del laboratorio sin jugar, que son cosas que podrían ser de sí y no. Eso es lo más importante, que cada elemento pueda ser determinado como un sí o un no, efectivamente, que puede ser observado. Eso quiero decir con efectivamente, que es concreto, lo veo, que existe o no existe. Pero no puedo darle mayor, o sea, le puedo dar la mayor interpretación, pero como son concretos, no debería ser para eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, leo la respuesta del estudiante de la prueba y necesito saber si hay 4 conceptos, si utilizó los 4 conceptos más importantes tratados en clase. Y si los utilizó, sí, y si no los utilizó, no. Pero si utilizó 2, tengo que ponerle que no, porque lo que estoy preguntando es si utilizó los 4. Esa es la pregunta. ¿Utilizó los 4? Sí, no. Igual que aquí, que podría ser que algunas tareas del profesor sí hubieran apuntado al trabajo autónomo y otras no, pero ¿cómo lo voy a marcar? ¿Presenta tareas? Sí, hay algunas tareas, entonces sí. Las tareas apuntan al desarrollo de actividades, no todas, pero sí hay algunas tareas que apuntan. Entonces, ahí está sujeto a la interpretación el límite entre sí y no. Entonces, lo mejor es construir elementos que se puedan observar y que no haya duda que son presentes o ausentes, como el tema, por ejemplo, de las uñas. O sea, si va con las uñas largas o cortas, ¿eso es así o no? No se puede someter a interpretación. En cambio, las preguntas de desarrollo, en general, si no tienen descriptores y varios niveles, no podemos saber o mejorar, por ejemplo. Si la estudiante viene con las uñas largas y yo le pongo que no, ella sabe que tiene que ir y sacarse la pintura y todo. Pero si un estudiante escribe una argumentación que está pobre, que no utiliza los conceptos que se estudiaron en clase o en un libro, y que además están en un lenguaje coloquial, en un lenguaje común, no le puedo decir todo eso con un sí o un no. Solamente le voy a poner argumenta correctamente y le voy a poner no. Y claro, efectivamente no argumentó correctamente, pero no le voy a poder informar dónde están las debilidades de su argumentación, porque es un desarrollo más complejo que ir a sacarse la pintura de las uñas. Esa es una diferencia fundamental. En el caso de las
escalas de apreciación es muy similar. Les voy a dar el mismo ejemplo porque las mismas dimensiones pueden servir para poder ver la diferencia. En este caso, las mismas preguntas o las mismas dimensiones del instrumento están en frecuencia o en intensidad. Puede ser frecuencia o puede ser intensidad. O aprobación o desaprobación. Muchas veces dice logrado, medianamente logrado y no logrado. Logrado, no logrado, medianamente logrado. Pero en este caso son de frecuencia que abren un poco el espectro de lo que señalábamos antes. Antes se le preguntaba, o sea, el revisor miraba las tareas del profesor y decía, las tareas del sílabo apuntan al desarrollo de habilidades, y puede ser que nunca, puede ser que a veces, y puede ser que frecuentemente. Entonces ya no tendríamos profesores que sí y profesores que no solamente, sino que tendríamos 3 grupos de profesores, los que nunca lo hacen, los que lo hacen a veces y los que lo hacen frecuentemente, y podríamos también retroalimentar de manera distinta. No es lo mismo retroalimentar a un profesor diciéndole que nunca hace las tareas con desarrollo de habilidades cognitivas superiores a uno que lo hace a veces. La escala de apreciación permite dar al profesor una apertura entonces en la intensidad o en la frecuencia de las acciones del estudiante. Por ejemplo, si fuera el tema del uso del laboratorio y de los materiales, si el estudiante utilizara o mal utilizara los materiales siempre, podríamos entonces retroalimentarlo para decirle que él en sostenidas ocasiones ha realizado mal utilización de los materiales. Y serviría más que decirle que nunca o que no ha utilizado los materiales de manera correcta. En este caso, no se describen más allá ese mismo tema con la pauta de cotejo. El tema es que los indicadores no se describen, por lo tanto pueden estar sometidos a la interpretación de la persona que está utilizando la rúbrica, la pauta o la escala de apreciación o la pauta de cotejo. En el caso de la rúbrica no es así, porque como tiene descriptores, todas las personas que utilicemos la rúbrica tendríamos que llegar a una interpretación similar. Por ejemplo, yo entre a veces y frecuentemente, si son 6 tareas, para mí frecuentemente son 5 tareas de 6. Pero puede ser que para otro profesor frecuentemente sean 3 tareas de 6. Porque como no hay descripción, cada uno verá qué es lo que significa nunca, a veces, frecuentemente. Y lo mismo pasa con logrado, medianamente logrado y no logrado. O sea, cada profesor va a tener su propia apreciación de lo que eso significa. Por lo tanto, hay un potencial de aprendizaje mayor en las rúbricas porque estas pueden, primero, desarrollarse junto con los estudiantes. Yo sé que estoy diciendo cosas que quizás no necesariamente son tan fáciles de realizar, porque no es necesario desarrollarlas con los estudiantes, pero sí se pueden conversar con los estudiantes para que ellos y nosotros comprendamos lo mismo de los descriptores. También pueden ser entregadas como parte de la instrucción de una tarea. Los descriptores no solamente están para poder evaluar, sino que ayudan al estudiante a saber qué es lo que se espera de ellos en la construcción de su pregunta de desarrollo o en la construcción de un informe o de una guía de laboratorio. También pueden transformarse y pueden segmentarse en una o varios conjuntos de criterios por cada aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Ustedes podrían crear una rúbrica, por ejemplo, para un determinado desempeño que sea de todo el semestre, pero irlo fragmentando donde, no sé, la dimensión 1 y 2 responden al laboratorio 1 y 2, que tienen ciertos elementos, la rúbrica 3 y 4 al laboratorio, la rúbrica, las segundas dimensiones de la rúbrica a otros laboratorios y ir conjuntándolos todos para hacer, en el fondo, la evaluación de un desempeño completo. También pueden utilizarse como instrumentos de autoevaluación o evaluación entre pares. Esto es muy difícil de incorporar porque en general lo que hacen los profesores o profesoras, no solamente en la docencia universitaria, sino generalmente en la docencia en la media o en lo secundario, utilizan instrumentos de evaluación y evaluación entre pares que evalúan elementos transversales solamente. Entonces dicen, ya, ustedes se van a autoevaluar, pero su autoevaluación tiene que ver con responsabilidad, compromiso, comunicación entre ustedes, elementos que tienen que ver con las habilidades y las competencias transversales, que no está mal, pero la misma rúbrica que ustedes utilizan para evaluar elementos que tienen que ver con lo disciplinar pueden ser buenas para que los estudiantes se evalúen entre ellos. Por ejemplo, si ustedes van a evaluar una disertación, puede ser que la rúbrica como está entregada, antes de que comience la disertación, por ejemplo, si tienen clase de 8 a
de 8 de la mañana nadie llega ya, bueno, de las 9 hasta las 11, de 9 a 10 van a hacer una presentación entre ellos, donde van a utilizar la rúbrica, y el grupo 1 le va a decir al grupo 2 dónde están sus errores y dónde los ubica en la rúbrica y qué tienen que mejorar de esa exposición oral, y al revés, el grupo 2 al grupo 1, cosa que cuando presenten ya formalmente tengan en mente dónde estaban las debilidades en esos indicadores de acuerdo a la evaluación o la coevaluación que realizaron sus pares. Y pueden ser utilizadas en cada momento del proceso, es decir, yo podría estar utilizándola en el laboratorio, por ejemplo, cuando los estudiantes están construyendo por primera vez sus respuestas para ver si están apuntando o están llegando a los niveles cognitivos que yo puse en la rúbrica, antes en el fondo de hacer la evaluación de la guía final. Y obviamente es un insumo clave para la planificación de las unidades didácticas. Y vamos a lo más técnico, que son cómo construimos una rúbrica o qué elementos utilizamos para la rúbrica. Lo primero es saber que deberían haber 4 pasos, pero que los 3 son los más individuales y el último es colectivo. Para poder tener certeza de que la rúbrica funciona hay que validarla. Y eso también lo señalaba el documento y lo señala la literatura. Esa validación puede ser con una muestra o por lo menos con un juicio de expertos. Es decir, si usted construye una rúbrica, por favor envíesela a algún docente colega o a alguna persona experta en evaluación que pueda dar su apreciación y sus correcciones antes de ocuparla. Se ocupa una rúbrica que nadie ha visto nunca jamás, ni un estudiante, ni un docente, ni un experto, lo más probable es que esa rúbrica tenga algunos elementos que sean cuestionados o que usted mismo diga, oh, esto no debería ir, no me sirve, o lo voy a tener que sacar, o ese tipo de elementos, o voy a tener que para la próxima versión hacer una dimensión más descriptiva, no sé. Hay elementos que van a salir porque esa rúbrica nadie la vio y necesita ser validada. Obviamente nosotros ahora vamos a trabajar los primeros 3 pasos. Paso número 1. Seleccionar y delimitar las dimensiones que se van a evaluar. ¿Cómo vamos a seleccionar y delimitar las dimensiones? Yo ya lo había adelantado. Hay 3 elementos que hacen que usted tenga que delimitar las dimensiones: el resultado de aprendizaje, los criterios de evaluación y la evidencia de desempeño. Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación se los va a dar el programa. La evidencia de desempeño puede estar en el programa o en el sílabo, depende de lo que decidió el departamento, pero debería ser un informe, un producto, un informe, una respuesta del estudiante, una exposición oral, y eso va a delimitar las dimensiones, porque no es lo mismo hacer dimensiones para un instrumento que hacer dimensiones para un informe, que dimensiones para 3 preguntas de una guía, que dimensiones para otro tipo de evidencias como exposición oral o un video. Por lo tanto, tiene que tener en cuenta el resultado de aprendizaje, los criterios de evaluación y la evidencia de desempeño. Eso va a permitir que usted haga dimensiones o indicadores más o menos fraccionadas. Ahora, igual va a tener que decidir. Bien, veámoslo en el siguiente ejemplo. Permiso. Vamos a ver un ejemplo que son las dimensiones de un informe. Este informe tiene un resultado de aprendizaje y 2 criterios de evaluación. No es de su área, pero lo puse porque tengo más certeza de lo que voy a decir. Entonces después cuando construyan el suyo en el taller, podemos ir retroalimentándolo desde el área desde la biología. ¿Ya? Pero lo hice para poder también tener certeza, porque me parece que si me voy a un área que desconozco, puedo cometer errores garrafales y esos van a ser más importantes que lo que les quiero decir de la construcción de la rúbrica. Entonces, en este caso el resultado de aprendizaje es de educación, eso es importante, es del área de la educación, y lo que se busca es que el estudiante plantee una solución viable a problemas educativos del aula, y que esas soluciones tienen que estar vinculadas con demandas de la sociedad del siglo XXI. Pero no voy a hacer todo eso. Eso no es lo que va a evaluar mi informe, porque me quedé con solo 2 criterios de los 4 criterios de evaluación que tenía esta unidad. Voy a quedarme con que el estudiante utilice conocimientos teóricos sobre la sociedad del siglo XXI para que plantee desafíos. Y segundo, que sea capaz de examinar problemas educativos en el aula asociados a las demandas del siglo XXI. Solamente me voy a quedar con la problemática. Si ustedes se dan cuenta, el resultado de aprendizaje ve la problemática y el planteamiento de una solución viable. Yo no voy a ver eso todavía. Este informe solamente es para plantear el problema.
Por lo tanto, mi evidencia de aprendizaje es un informe que contenga un planteamiento del problema. Hasta ahí. ¿Cómo voy a elegir qué dimensiones van a ir en ese informe? Voy a decir, bueno, mis criterios de evaluación me van a dar ciertos indicadores. Por ejemplo, necesito saber si el estudiante es capaz de hacer un planteamiento del problema. Necesito saber si es capaz de caracterizar el problema. Es decir, no solamente de ordenar un problema, sino de buscar características de ese problema. Necesito saber si es capaz de tomar información externa para fundamentar el problema. Y necesito saber si ese problema que va a escoger tiene una relevancia y una pertinencia en el contexto educativo. Estas 4 dimensiones yo las tomé leyendo los criterios de evaluación. Y porque además de mi expertise, yo soy capaz de saber que así quiero que se plantee el problema de estos criterios de evaluación y de este resultado de aprendizaje. Pero no puedo olvidar que esto es un informe. Por lo tanto, también podrían ser dimensiones del informe la estructura de un informe. Yo creo que tengo una estructura de investigación. Por lo tanto, tiene que tener una estructura específica. El planteamiento del problema tiene que ir en forma inductiva, tiene que haber información relevante, tiene que haber fuentes bibliográficas, tiene que haber toda una estructura que me satisfaga o que tenga lo que yo quiero que tenga de acuerdo al área que estamos trabajando. Me preocupa mucho la redacción, ellos van a ser profesores más adelante, por lo tanto su redacción tiene que ser impoluta. Y también voy a ver aspectos de forma. No voy a permitir que me entreguen un informe que no tenga diagramación, que no tenga los lineamientos que yo les voy a dar en cuanto a la letra, etcétera, etcétera. Todas estas van a ser las dimensiones de la rúbrica. Podrían ser, dependiendo si la complejidad del informe lo permite. O quizás, si va a ser el borrador, les voy a pedir solamente las características del problema. Solamente las características del problema. Y voy a ir mirando la estructura, la redacción y los aspectos de forma. Voy a mirar los aspectos como de forma, pero voy a pedirle solo las características del problema. Ahora, si es todo el informe, si el informe final, sí, voy a considerar las dimensiones de la rúbrica. El tema es que aquí podría haber más dimensiones. Yo podría haber seguido abriendo y abriendo el problema, podría haber dicho APA, podría haber dicho, bueno, los planteamientos del problema tienen que hacerse con bibliografía de los últimos 5 años. Podría haber seguido poniendo dimensiones que me permitieran en el fondo evaluar, pero tengo que en algún momento frenar y tengo que delimitar. Y esa es en el paso 1 mi recomendación. Pueden enlisten todos los aspectos que creen que el estudiante debería entregar en ese desempeño o en ese producto, pero no los van a poder escoger todos. Van a tener que decidir qué es lo más importante de acuerdo al momento o al contexto de esa evaluación. Creo que alguna vez, si alguno de ustedes, los más antiguos, estuvieron en los cursos de evaluación o en los talleres que hacíamos el ejemplo de la galleta. ¿Se acuerdan? Que hacíamos el ejemplo de la galleta y yo les decía, bueno, ¿cómo medimos la calidad de una buena galleta? Y ahí salían una serie de indicadores que eran la calidad de los ingredientes, si el dulzor de la galleta, si era orgánica, si venía en un buen paquete, si estaba hecha en Suiza, y una cantidad de dimensiones que no paraban, sino que seguían sumándose dependiendo de la expertise en galletas que tenían los presentes, pero para poder evaluarla en algún minuto tenemos que decidir cuáles elementos vamos a considerar y cuáles vamos a dejar fuera de acuerdo a los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. Vi una mano arriba, pero pasó nomás. Parece que no fue un error involuntario. ¿Hasta allí alguna pregunta, duda? Dice, la primera vez que odié una galletita. Cuando hicimos ese trabajo, me imagino. Sí, hubo un trabajo muy intenso respecto a ese taller porque se fueron volviendo expertos y ya en algunos había producciones de galletas, en otros no, fue bien difícil. Algunos no querían evaluar la galleta, querían evaluar el proceso, los hornos, la receta, ya, pero eso es lo mismo que pasa cuando construimos rúbricas, no sabemos a qué enfocarnos, entonces de repente miramos nuestras dimensiones, voy a hacer alusión a eso, Gonzalo, porque es muy importante. Miramos las dimensiones que escogemos y nos damos cuenta que algunas apuntan al informe, otras apuntan a cómo los estudiantes trabajaron en el informe, otras apuntan a redacción
Y otras apuntan al contenido. Si le pongo contenido, ya le pongo los 5 contenidos más importantes. Entonces, eso hace que nuestra rúbrica no tenga un fin o un norte y no haya decisiones allí. Entonces, por eso el primer paso es delimitar y tomar decisiones de lo que se va a evaluar. El segundo paso es determinar el número de niveles de desempeño, los puntajes y las etiquetas para cada uno de los niveles. Es muy importante que tengan en cuenta que al menos tienen que ser 3 niveles, que lo que decía antes, que tienen que ser niveles pares, y que las etiquetas tienen que ser representativas del trabajo que se va a desarrollar. Lo digo porque las etiquetas y los puntajes a veces no son acordes a la complejidad de la evidencia de desempeño. Por ejemplo, estas que aparecen allí son las que utilizamos en el formato institucional: destacado, habilitado, en desarrollo insuficiente. Es una apreciación personal, pero lo digo con confianza. Estas etiquetas o estos rótulos son muy grandes o muy pomposos para, por ejemplo, una pregunta de prueba. Más si la pregunta de prueba va a tener 2 dimensiones. Y bueno, el puntaje también. Si la pregunta va a tener 2 dimensiones, y si el puntaje es 7, en el fondo va a quedar de 14 puntos la pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿esa cantidad de puntos me permite dividir el trabajo del estudiante? Es decir, ¿de verdad voy a poder hacer un destacado, un habilitado, un desarrollo suficiente? O a lo mejor no son tantos niveles los que tengo que poner allí, sino tengo que delimitar la cantidad de niveles para poder explicar mejor en 3 niveles solamente lo que el estudiante tiene que conseguir. Laura. Sí, ahí podemos hacer la trampa de decir, ya la rúbrica va de 1 a 7, pero la pregunta va a valer 2 puntos y hacer la escala en proporción, ¿o no? Por ejemplo, si sale saco 7 puntos, tiene el 2. Te muteaste. Perdón, de nuevo, no entendí bien la pregunta. ¿Me puedes repetir? Si yo quiero utilizar la rúbrica de la U tal y como está, todas mis preguntas deberían de tener eso, de 1 a 7, incluso cada dimensión. Si le meto 3 son 21 puntos. Pero yo podría decir de antemano, esta pregunta de desarrollo va a valer, no sé, 5 puntos. Entonces, si consigues esos 21 de la rúbrica, tienes el 5 y de ahí hacia abajo con regla de 3, ¿o no se puede hacer eso? Yo creo que es complejizar un poco el asunto. Somos así de complejos. Yo lo hacía. Pero bueno, ya. Si tu pregunta de desarrollo va a tener 5 puntos, tu nivel superior, es decir, tu nivel destacado o habilitado, debería tener 5 puntos, y de ahí hacia abajo. Y de ahí lo manejo con las ponderaciones. Y de ahí lo manejas con la ponderación, Ah, ya. exactamente. Catherine pregunta, ¿qué etiquetas podrían ser adecuadas entonces? Hay un sinfín de etiquetas que se utilizan para las rúbricas. Yo no las tengo aquí específicamente, se las puedo mandar si quieren. De hecho, hay un documento que es como recomendaciones para hacer etiquetas. Lo que no tiene que suceder es que las etiquetas tengan que ver con el desempeño inadecuado o que sea un comentario negativo como... Por ejemplo, este dice insuficiente. Eso significa que está apuntando a la pregunta construida o el desempeño construido no fue suficiente para llegar al nivel que se requería, pero no hago alusión a lo que el estudiante logró o no logró. No sé si me explico. Pero en el fondo tiene que ver más bien, también tiene que ver, sí, con la relación que tiene con la pregunta. Por ejemplo, algunas veces dice logrado, no logrado, por lograr, y la pregunta tiene que ver más bien con desarrollo. Entonces no calza también, o con frecuencia. Por ejemplo, lo que hablábamos de antes, que tenía que tener 4 o 5 elementos, y en ese caso dice logrado, no logrado, por lograr, es mejor ponerle la frecuencia directamente, como frecuentemente a veces. No me logro explicar, déjame ordenarme. Cuando ustedes estén haciendo el taller lo voy a buscar, Catherine, y te muestro lo de las etiquetas, porque no me logro explicar lo que quiero decir frente a las etiquetas. Camila, y en el chat está Macarena. Voy a partir con Macarena y te doy enseguida la palabra a Camila. Macarena, el tema de las dudas de los puntos 0 tiene que ver más bien primero con una convención. El tema de las rúbricas y su uso tiene que ver con la cantidad de estudios que se han hecho, con los papers que se han publicado al respecto y las recomendaciones para la construcción. Entonces no hay una explicación dura
que vaya a afectar, sino que tiene más bien que ver con que la mayor parte de los papers que hablan sobre esta construcción técnica dicen que el puntaje 0 significa que el estudiante no construyó nada, es decir, no hizo nada. Es como cuando te entregan la pregunta de desarrollo y es 0, o sea, viene en blanco. En ese caso no le asignas puntaje. O sea, pero, perdón, Catherine, entonces si elaboramos rúbricas en pruebas de desarrollo que a nosotros se nos solicita, puede eventualmente puedo ponerle 0 puntos si no responde nada, obvio. Lo que pasa es que queda la sensación de que si le pones 1, tiene que tener al menos 1 punto porque no hizo nada, porque el nivel más bajo es de 1 punto. Dame un segundo. Disculpen, estoy aquí en la oficina, entonces vienen a dejar cosas y no, yo no estoy, o sea, me ven, debería estar escondida. Ya, Macarena, de lo que decía sobre este punto, no sé si ustedes tienen alguna instrucción como departamento, pero ¿qué dice como lo que yo he visto en las recomendaciones técnicas? Porque esto no es teoría, es recomendación técnica. Es si la rúbrica cubre hasta lo que el estudiante hizo. Por ejemplo, si es un desarrollo escrito, si el estudiante hizo un desarrollo escrito, pero ese, como dice la Carmen en el chat, está todo malo lo que escribió, debería ser un punto porque lo que escribió es insuficiente para ser evaluado de otra manera. Es así. Pero si no tiene nada, si dejó la pregunta en blanco, en ese caso debería ser 0 punto porque no hay ninguna construcción, incluso se encuentra fuera de la rúbrica. No voy a utilizar la rúbrica para ponerle 0 puntos. Esa es la recomendación técnica. Ahora, si se ponen de acuerdo o la universidad establece algún lineamiento respecto a eso, también es una convención y tendrían que respetar la convención de la universidad. Creo que este es el momento, Katia, si me voy a pasar todo el listado, creo que es el momento y por lo general yo cuando conversaba con algunos docentes hacíamos lo que dices tú. Si escribió algo que dice, no sabe por dónde va, es insuficiente. Ahora, si me escribe, no sé, le pregunto por la mosca y me habla del bacalao o no me escribe nada, para mí eso es un 0 porque está fuera de rúbrica, no lo puedo evaluar. Entonces yo creo que podemos adoptar todos esa estrategia. Si sí, escribe algo y está malito, pero más o menos tiene algo que ver, insuficiente. Si sí. no, eso. Carmen pregunta, pero es así, es que no es que vaya a escribir cualquier cosa, no es que vaya a tomar un copiar y, por ejemplo, si en la guía de laboratorio le encargamos determinada tarea y tiene que tener una respuesta para esa tarea y se pone a contar la vida de la célula respecto a sus propios conocimientos comunes, eso también tiene 0 puntos, porque por mucho que esté escrito no tiene nada que ver, ninguna relación con lo que está planteando el documento y la instrucción y el instrumento de evaluación que es la rúbrica. Ese es el tema de poner que tiene todo malo. Ahora, si realmente intentó construir una respuesta apuntando a la instrucción y aún así esa respuesta no cumple con los determinados criterios, y ahí también la literatura señala cosas distintas. La literatura señala cosas súper distintas. Hay literatura que señala que, por ejemplo, si el estudiante construye, se me fue la onda donde me hablan. Si el estudiante construye una respuesta, esa categoría, le llaman categoría residual a la categoría insuficiente, a la última, la más mala, por decirlo así. En la categoría residual se puede incluso no poner nada o se puede poner no cumple con ninguno de los criterios de la categoría anterior. Pero a mi parecer, yo concuerdo con la otra postura, que es incluso en el descriptor de la categoría insuficiente, debería señalar cuáles son los errores más comunes que se cometen al construir esa pregunta. Pero seguimos hablando de que para que eso sea retroalimentador, el estudiante tiene que haber escrito algo o tiene que haber hecho el desempeño. Si era una exposición oral y se pone a hablar de cualquier cosa menos de lo que se está solicitando, obviamente la rúbrica y ese nivel insuficiente no van a tener ningún valor. Por lo tanto, en el fondo el punto, más que el puntaje, es que ese nivel insuficiente sirva para retroalimentar y que el estudiante salte de ese nivel a los niveles superiores.
Y como dice Daisy, o sea, esto no es, le vamos a poner un punto por cualquier cosa. O sea, si el estudiante dibuja un gatito y le dice que va a matar al gatito si le pone un 0 punto, eso no va evaluado. O sea, no es que vaya a rayar esa parte y le vamos a poner el punto. El punto es si el estudiante está en el desarrollo de su propio desempeño, de lo que le estamos solicitando. Sí. Sí, estoy leyendo el chat, dice si los estudiantes dan cuenta que se está respondiendo cualquier cosa tienen un punto, no dejarán la respuesta en blanco, sí, obviamente. Tiene que tener sentido, tiene que ser relativo al tema, todo lo que ustedes señalan para que esté ese punto, sí, 0 puntos y no es problema, que... No, Loreto, no debería ser otra etiqueta porque en el insuficiente... o sea, tienen que pensar que la pauta de corrección acá no se utiliza, o sea, no es solamente para puntaje, sino que la rúbrica apunta a verificar cómo se está dando el producto, cómo se está generando la o sea, cómo se está generando la escritura del estudiante, la exposición del estudiante, el desempeño del estudiante. Pero si no hay desempeño, no tiene nada que ver, la rúbrica no te va a servir, por lo tanto no te sirve una etiqueta 0. Sí te sirve, como dice la Laura, poner en las instrucciones o explicar en las instrucciones que cualquier respuesta que no tenga sentido, que no cumpla con lo que señala en la categoría insuficiente, no va a tener ese punto. Rodrigo dice, el tema es cuál es el criterio. El criterio es el que señala la Laura arriba, que dice que tiene que tener sentido y tiene que ser relativo al tema o a la instrucción que está midiendo esa rúbrica. Eso debería ser el criterio para poder determinarlo. Laura. Aquí hay una pregunta, por ejemplo, en el tema de la ósmosis, si le haces la pregunta, él tiene que saber que la ósmosis es tránsito de agua, no de solutos. Para mí, si en una respuesta me pone que la célula se infló porque entró la sal, yo le doy un 1. ¿Por qué? Porque sabe que influye la membrana, que hay un tránsito de algo, pero se equivocó. Entonces yo le puedo retroalimentar. Efectivamente hay un tránsito de algo, pero no es la sal. Ahora, si me pone que la célula se hinchó porque le dio la luz del microscopio, no tiene nada que ver, eso para mí sería un 1, o perdón, un 0. No sé si iba por ahí, Rodrigo, que a veces cuando ponen una respuesta así muy loca, como, pero ¿cómo se pusiste que era, si llevo toda la clase diciéndote que la sal no pasa en la membrana? Uno le tacha, pero no es tachado, eso es un 1, porque al menos sabe que hay, que tiene que haber un tránsito de algo. No sé si me expliqué. ¿A ti tú me entendiste? Catherine, que es la experta, sí. Sí, Laura, sí, yo te entendí. De hecho, lo estaba pensando y también Camila puso otro ejemplo. Lo voy a tomar los dos para poder señalar cómo lo veo yo, porque igual ustedes son los que deciden. Pero creo que en el tema de lo que tú señalas es la pauta de corrección. Es decir, hay una respuesta que es única y que tiene que ser de determinada manera. El estudiante tiene que hablar sobre el tránsito de agua y tiene que saber qué es un no soluto. Y todo eso tiene que ir integrado. Si se va por otras partes, a pesar de querer responder la pregunta, tú no le pones puntaje. Pero eso es una pauta de corrección, eso no aplicaría a una rúbrica. Y yo creo que también por eso los profesores están preguntando esto. Esa es la diferencia, yo no lo logré explicar porque no tenía el ejemplo, pero eso es una pauta de corrección. Mi pregunta tiene que tener determinados elementos y son únicos. Todos los estudiantes, los 36, los 40, los 50 estudiantes van a tener que responder con determinados elementos la respuesta. En distinto orden, con distinta redacción, pero eso debe estar. Si eso no está, voy quitando puntos hasta 0. Pero eso no es necesariamente tiene que estar representado por una rúbrica. Porque en el caso de la rúbrica, cada uno de los desempeños va a ser un poco más complejo que solamente una pregunta única. De hecho, un informe puede ser de muchas maneras, pero tiene que tener determinados desempeños. Entonces, tomo el ejemplo de Camila, que dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una presentación, supongo una presentación oral, el estudiante no expone la conclusión, sería 0 porque no la hizo, pero sí aparece en la rúbrica. Entonces, yo entiendo, Camila, que en ese caso, por ejemplo, de las 6 dimensiones, 2 dimensiones tienen que ver con exposición del estudiante sobre conclusiones de su trabajo, pero no es que la dimensión se llame conclusiones, quizá la dimensión se llama
argumenta los elementos, no sé, finales del trabajo, haciendo alusión a no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y eso no lo hace en ninguna parte de la presentación. Yo puedo hacer dos cosas. Puedo preguntarle al final y decirle que argumente, porque necesito saber si lo hace como señala la rúbrica, o no le digo nada y eso queda sin hacer, por lo tanto es puntaje cero. Tengo las dos opciones, porque lo que pasa con el tema de la rúbrica es que estoy midiendo desempeños, no estoy midiendo la presencia o la ausencia de algo solamente. Por lo tanto, no es solamente si está presente o ausente la conclusión, porque cuando ellos concluyen una presentación oral, yo voy a medir un desempeño específico en esa conclusión. Va a tener algo que decir específicamente. Yo quiero ver si algo aprendió, y eso lo va a determinar el resultado de aprendizaje. Por ejemplo, en lo que yo les proponía anteriormente, en el caso de biología, que tiene un criterio de evaluación que dice demuestra la compartimentalización de los procesos de la célula eucariota, y tiene que integrar la función y la estructura. Entonces, si el estudiante en toda la presentación oral nunca yo vi si fue capaz de integrar las funciones y la estructura de los organelos para demostrar los procesos de la célula, tengo dos opciones. O sea, le digo, en tu presentación nunca hiciste eso, por lo tanto nunca llegaste a la dimensión, o le pregunto, ¿me puedes señalar dónde se integra? No sé qué. Y ahí ver si el estudiante lo logra o en qué medida lo logra. No sé si me explico, como que no tiene tanto que ver con la ausencia o la presencia de respuesta, sino más bien en esa respuesta el desempeño que estoy buscando en la rúbrica. Claro, es efectivamente, Paula, lo que señalábamos anteriormente podría ser con una pauta de cotejo, es decir, podrías medir la ausencia o la presencia de los elementos que tú quieres que estén en la respuesta, porque es una respuesta única, es decir, para todos. Voy a darles el ejemplo de esto que estamos conversando, que son los niveles de la rúbrica. Entonces, vamos al ejemplo. En la misma idea que teníamos anteriormente, donde yo le iba a pedir al estudiante un informe que tuviera un planteamiento de un problema educativo, voy a tomar el criterio de evaluación 2, que dice, examina problemas educativos del aula asociados a las demandas de la sociedad del siglo XXI. Y mi dimensión va a ser el planteamiento del problema. ¿Se acuerdan que había un sinfín de dimensiones? Ya, yo escogí esta dimensión para mostrarles que yo voy a escoger estos descriptores, o sea, estos niveles de logro en realidad no son descriptores. En este caso, como es el planteamiento del problema, es una dimensión compleja, es decir, quizá cada descriptor va a tener varias características, me voy a quedar con esta cantidad de niveles de logro, destacado, habilidad, desarrollo insuficiente, y voy a utilizar 7 puntos, 5 puntos, 3 puntos y 1 punto. En este caso, yo podría decidir que los números sean absolutos, es decir, cada respuesta puede ser 5, 7, 3, 7, 5, 3 o 1, o podrían ser relativos, es decir, podría haber respuestas que estuvieran en un nivel intermedio que yo estoy verificando y podría darle 6 puntos, o podría estar entre el habilitado y en el desarrollo y le podría dar 6 puntos. Eso es abierto, no está decidido, no hay una instrucción ni una determinación. Lo que se recomienda es que los números sean absolutos, es decir, que no haya estas variaciones porque van a someterse a la interpretación del docente. Es decir, la recomendación es que no haya diferencias entre los números. Por ejemplo, en este caso, tener un 7 y un 5 hace que los estudiantes piensen que hay un 6 entre medio. Y como los números son absolutos, no debería haberlo, pero es una decisión que tienen que tomar. No les puedo decir cómo hacerlo. A mí me acomoda que sea así, porque creo que es importante tener libertad de acción, grados de libertad. Es decir, si encuentro que hay una pregunta que no alcanza a ser destacada, pero que es mejor que habilitada, de acuerdo al descriptor, poder darle 6 puntos. Pero hay profesores que no, profesores que son súper como rigurosos, especialmente si son varios profesores en un mismo departamento, entonces podría haber mucha variabilidad de evaluaciones. Es mejor que digan ya, destacado es destacado y son 7, habilitado son 5, entonces no varíamos y no va a haber posibilidades de jugar con los números de entremedio. Bueno, les voy a preguntar si hasta ahí hay preguntas, pero han habido hartas preguntas de este tema. Y ya nos queda poquito tiempo, yo creo que no vamos a alcanzar a hacer el taller. Tercer paso,
una vez que tenemos las dimensiones, que tenemos el número de niveles, le pusimos un puntaje y tenemos una etiqueta para cada nivel, nos falta describir los niveles de desempeño, que es la parte más difícil de realizar. ¿Qué deben tener estos niveles de desempeño? Deben ser observables y medibles. Eso es lo que siempre les señalamos a los profesores. Es decir, deben ser concretos. No podemos utilizar las palabras como correctamente, o que estén bien, o que estén perfectos, o que sean creativos, porque todos esos calificativos, esos adjetivos calificativos, son no observables, no los puedo ver a través de la evidencia de desempeño. Entonces, tienen que ser un poco más concretos. Tienen que ser coherentes con la dimensión, es decir, el descriptor, la descripción de ese nivel, tiene que tener relación con la dimensión. Es decir, si voy a ver la redacción del informe, el descriptor debería tener relación con la coherencia, la cohesión, ese tipo de elementos deberían estar considerados en ese descriptor. Y tienen que ser relevantes en contenido, lo mismo, si voy a ver redacción, pero me voy a poner a hablar de cuántos párrafos hizo, en realidad no me interesa tanto saber cuántos párrafos hizo, es más relevante saber, por ejemplo, si hay coherencia entre un párrafo y otro, o si están ordenados en una lógica introducción, desarrollo y conclusión. Eso sería más interesante que saber cuántos párrafos hizo o tener una cantidad de párrafos. Y tienen que ser coherentes con la tarea. Me ha pasado que he visto rúbricas de evaluación que los descriptores tienen por ejemplo, son la rúbrica para evaluar un informe, pero los descriptores están hechos como si el estudiante estuviera exponiendo. O son rúbricas para evaluar un informe, pero los descriptores tienen que ver con cómo el equipo se organizó. Y eso no puede ser, tiene que ser coherente. Es decir, si estoy evaluando el informe es un producto final escrito que no me puede dar evidencia de cómo trabajar. Evalúo lo que la tarea me permite. Por lo tanto, se recomienda partir por el nivel esperado o por el nivel correcto. En el caso de nosotros que tenemos un nivel habilitado y un nivel destacado, tienen que tener ojo porque deberían partir por el nivel habilitado. Es decir, esto es lo que el estudiante debería conseguir para tener una respuesta correcta, y el destacado debería ser, este es lo que el estudiante debería conseguir, más el plus. Al partir por el correcto, podría seguir, o la recomendación es seguir hacia los niveles inferiores, porque le voy quitando características o le voy quitando complejidad a los niveles inferiores hasta conseguir llegar al nivel menor o insuficiente o no logrado. El nivel bajo, como les decía antes, es residual, por lo tanto ustedes podrían poner que no cumple con las características de la anterior, pero yo les recomiendo de todas maneras el nivel inferior completarlo con aquellos elementos que generalmente ocurre, que el profesor o la profesora sabe cuáles son los errores más comunes. Por ejemplo, que tomó conceptos que no correspondían, o no argumentó, algún elemento que crean ustedes que es crucial, que no le permite ser una respuesta correcta. Y revisar que siga una lógica de pisos. Esto es importante, pero no cuando lo están construyendo, sino cuando ya tienen los 4 niveles construidos, volver a revisar si los pisos tienen coherencia entre sí, porque a veces uno pone en el nivel habilitado, pone que va a revisar la coherencia y que va a revisar la redacción, no, la coherencia, la cohesión del documento, y en el siguiente hablas de otra cosa. Se te van olvidando las características. Entonces siempre revisar que tenga una lógica de pisos y que la característica habilitada tenga más pisos que lo que tienen las dimensiones inferiores. Y evitar expresiones antiguas, como les señalaba antes, que es señalar que está correctamente elaborado o que está completamente desarrollado. Hay que identificar qué es correctamente elaborado para el elemento en específico o completamente desarrollado. Si tomáramos el ejemplo de la introducción de un informe,
Si yo le pongo que la introducción está completamente desarrollada, no le estoy dando pistas ni a otro profesor ni al estudiante de qué es lo que tiene que tener esa introducción. Entonces tengo que poner específicamente lo que quiero que tenga la introducción. Hay cosas que son genéricas. Por ejemplo, una introducción sí o sí tiene que abrir el tema que se va a tratar, tiene que señalar de qué manera va a ser, o sea, cuáles van a ser los pasos que va a seguir el informe, y tiene que dar luces de cuáles van a ser las conclusiones que se van a encontrar al final. Esas son genéricas, pero quizás además en las conclusiones ustedes quisieran que él hiciera alusión a cuáles son los contenidos que van a tratar, o los contenidos fundamentales que se van a tratar en el informe, o a otros elementos que ustedes quisieran que en la introducción estuvieran. Eso tienen que estar detallados allí. Como ejemplo, entonces, vamos a ver el tema del informe. Este es el planteamiento del problema que tiene que desarrollar el estudiante, y yo partí por el nivel habilitado. Yo quiero que el estudiante en este planteamiento del problema me presente un tema, que este tema corresponda a la demanda del siglo, a una demanda educativa del siglo XXI, debería decir, y que este problema esté descrito, que el problema descrito sea real, sea del aula, es decir, que no sea hipotético, sino que él lo haya encontrado en algún lugar de la literatura, donde se describe un problema real del siglo XXI, de una demanda de los desafíos del aula del siglo XXI. Eso sería para mí una respuesta correcta. En el caso del desarrollo, de todas maneras, todavía tiene que presentar un tema, y ese tema tiene que corresponder a las demandas del siglo XXI. Muy probablemente, si está en desarrollo, el estudiante no puede saber si ese es un problema real, no puede fundamentar por qué ese es un problema real en el aula. Quizás no buscó la literatura, quizás no lo reconoció, pero solamente nos presenta el tema, como a grandes rasgos nos dice, mira, este es un tema importante en la educación, pero no delimita el problema que yo quiero en el aula. Y en el insuficiente todavía presenta un tema, pero este tema está alejado de las demandas del siglo XXI, es decir, no está fundamentado en la literatura actual, sino que presenta, por ejemplo, un tema muy general, que puede ser la evaluación en el aula. No, sí, la evaluación siempre ha sido un problema para la educación. Eso está muy alejado del aula y muy alejado de las demandas del siglo XXI. Por el otro lado, el destacado, ya el estudiante presenta un tema, este tema corresponde a una demanda del siglo XXI, pero además el estudiante describe una situación problemática con detalles, la describe en un contexto real del aula y considera incluso las consecuencias que podría tener para el aprendizaje. Eso es más de lo que yo creo que podría tener este planteamiento del problema según los criterios de evaluación, pero me parece que algún estudiante podría llegar a ese nivel. Voy a leer las preguntas. ¿Se puede dar ponderaciones diferenciales? Sí. Sí, Marco, sí. Bueno, lo respondió Laura, sí, se pueden dar ponderaciones distintas a las dimensiones, en general a las dimensiones de las habilidades transversales como comunicación, a la redacción, al formato, a ese tipo de elementos, a la estructura del producto, se le da menos ponderación o una ponderación menor que las que tienen que ver con lo disciplinar. ¿Cuánto se recomienda? No sé si Laura tienen alguna indicación. Nosotros en general lo que vemos es que el 10% siempre está enfocado allí a estos elementos que tienen que ver más con las habilidades transversales. Sí, Catherine, si es habilitado es lo que se espera, pero es porque el de la universidad, los niveles de la universidad son así. Si es habilitado es lo que se le espera del estudiante, y el destacado es lo que se espera del estudiante con un plus, que es el resultado de aprendizaje. No es que como que sea el resultado de aprendizaje más, pero es un resultado de aprendizaje profundo, como en habilidades del estudiante. Pero el habilitado significa que el estudiante ya está habilitado, es decir, yo digo que el estudiante aprendió lo que yo quería que aprendiera en esa dimensión específica. Por eso está habilitado para. Entonces, esta es la muestra de los descriptores. Dice, las rúbricas no tienen opción. ¿No tienen opción de hacer las rúbricas en Canvas ponderadas? No. ¿No? Tienes que Son jugar todas. sí, tienes que hacer tú un ajuste
de puntaje y demás. Pero Ya. Ya, sí. Bueno, eso es más difícil. ahí lo que hacemos, Katy, es que si no sé, si toda la guía o la apuesta tenía que tener 20 puntos, pues si hay una dimensión, ponte muy exagerada, que sea un 50%, le doy la mitad, digo que esa dimensión valga la mitad de los puntos. Ya. Hacemos ese ajuste. Entonces, Ya, sí, entiendo. O sea, van ajustando el puntaje para que sea como la ponderación. Ya. Sí, es otra forma, sí. Los fomes que quedan con una rúbrica medio extraña, porque algunas preguntas, algunas dimensiones tienen 7 puntos y otras tienen 5. Así, ¿o no? sí, así tal cual. Pero ya, por el tiempo no vamos a alcanzar a hacer el taller. Yo solamente les iba a mostrar que los informes tienen una estructura bien diferente dependiendo de dónde son. Por ejemplo, es típico del ámbito pedagógico, los informes son como son parte de lo que hacemos como profesores. A veces no le llamamos informe, le llamamos de otra manera, pero es una entrega escrita del estudiante que es más amplia que una respuesta, sino que cumple un objetivo mayor. A mí me gustan muchísimo porque hacen que el estudiante comunique información, y esa información puede ser expositiva, puede ser argumentativa, o puede ser de demostración de algún desempeño de ejecución, como lo que ustedes hacen en las guías de laboratorio. Yo sé que ustedes les entregan guías de laboratorio, pero yo creo que tienen este formato más científico o más científico-técnico, que en el fondo cumple la labor de ser informe a pesar de que venga como pregunta-respuesta. ¿Qué aspectos deben considerar siempre en el informe que son como de genérico? Puede ser la estructura, la redacción, la calidad de la información que se presenta y las propuestas de mejora. Yo no sé si lo hacen, pero si son informes como consecutivos, podrían, por ejemplo, lo que le planteaba a Laura en la mañana, es tener algunas dimensiones que se repitan para que sean propuestas de mejora, es decir, el estudiante va a ir aplicando ciertos elementos que pueden ser de pensamiento científico, de pensamiento crítico, de comunicación escrita, del informe 1 o de la guía 1 hasta la guía 10, para ir viendo cómo le vamos retroalimentando la información y él va aplicando mejoras a su propio proceso. Para eso, ustedes no pueden trabajar con la estructura primer borrador, entrega final, pero sí pueden hacer esto que es consecutivo y pueden hacer ejemplos, es decir, de la primera guía pueden mostrarle al estudiante cómo estaba redactando o cómo estaba realizando o cómo le fue en las dimensiones de estructura científica o de pensamiento científico, y mostrarles al final cómo están quedando estos resultados, y eso también va a ser bastante asociado al uso de la rúbrica, porque eso es lo que se espera también cuando ustedes utilizan la rúbrica. Y esto es lo mismo que les estaba señalando, pero se los mandé, pero ustedes pueden ver aquí algunos descriptores que tienen que ver con la estructura del informe, o un descriptor que tiene que ver con la entrega de un borrador del informe, y también les dejé este que son aspectos también que tienen otras etiquetas, otros puntajes y otros elementos que tienen que ver con la entrega de informes para la investigación. Y acá ya partía el taller, pero nos quedamos cortos. La idea era que ustedes pudieran diseñar una rúbrica siguiendo los 3 pasos de esta exposición, con al menos 3 dimensiones, 4 niveles de desempeño, todos los niveles tenían que tener una descripción, pero sí les voy a dejar de tarea, no, o sea, no de tarea, lo que quiero es que ustedes puedan, cuando tengan sus propias rúbricas, que puedan utilizar esta guía procedimental de instrumentos de evaluación, que es de la universidad, pero me gusta mucho esta pauta de cotejo para evaluar su propia rúbrica. Esta pauta de cotejo, que no es de la universidad, sino que fue adaptada de unos autores, y que es muy buena y que es muy utilizada. Estos autores son muy reconocidos por sus estudios en rúbrica, y tiene estos 2 indicadores donde ustedes pueden construir la rúbrica y pueden pedirle a un compañero o un colega que le revise con esta pauta, o pueden hacerlo entre ustedes mismos para ver si sus descriptores, sus dimensiones coinciden con la calidad mínima que se espera de esa rúbrica. La idea era que hoy día utilizáramos este descriptor y fuéramos utilizando la pauta para irnos fogueando con ella, pero de todas maneras se hace corto el tiempo y podemos siempre verlo en otra oportunidad de acuerdo a
a lo que el departamento y el CIED pueda entregarles. Yo creo que también podemos ver la posibilidad de ir revisando rúbricas, Laura, yo siempre lo ofrezco, que nos puedan enviar las rúbricas y nosotros hacer este pimponeo con ustedes de la mejora para la validación. Eso por ahora. Me pasaré por ahí, Katy. Acuérdate que yo puedo ver los canvas Ya. bueno, así que podemos revisar las rúbricas. Yo creo que muchas van a poder pasar a listas de cotejo escalas de apreciación, por lo que estoy Sí, viendo. sí, de todas maneras. Yo solamente decirles que les mandé el material, el PPT, la guía, los formatos de rúbrica, los formatos institucionales también de otro tipo de elementos como los debates, las exposiciones orales, que les pueden servir como guía y que quedo a disposición por cualquier otro elemento que les pueda servir. Voy a dejar de grabar. Detener la grabación.